juegos básicos lentos llamado Ope y Taipu. Estos básicos tienen una similitud entre sí, así que el día de hoy te las voy a explicar para que tú también las puedas ejecutar de la mejor manera. Lo primero que tenemos que hacer, como ya sabemos, es un previo calentamiento de las piernas, y para eso vamos a abrir nuestro compás un poco más allá de la altura de los hombros. Vamos a flexionar nuestras rodillas con la espalda bien derechita y vamos a hacer elevaciones de punta. 10 elevaciones con la punta derecha, 10 elevaciones con la punta izquierda y 10 elevaciones con las dos puntas. Va, ¿lista? Lo vamos a repetir a los 3 lados del salón. Va, coloca tus manos, flexión rodillas, espalda derechita y haz tus elevaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, estiró, cambio de lado. Repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, estiró. Cambio, último lado. Y lista, repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, estira tus piernas. Relaja un poquito. Respira. Bueno, ahora sí que ya calentamos las piernas, vamos a empezar con los básicos. Ope y Taipu. Para estos dos básicos vamos a utilizar de base nuestro Ami, que son círculos lentos, y lo vamos a utilizar a la izquierda y a la derecha. Ahorita te voy a explicar por qué, pero sí es importante que domines los dos lados de tu Ami. Ya hemos hecho algunas clases para soltar la cadera en círculos y poderla hacer de manera fluida tanto a la izquierda como a la derecha. Si quieres ver esos videos te lo voy a dejar en la cajita de descripciones para que vayas a checarlos. Y una vez que domines tu Ami hacia ambos lados, entonces estás lista para ejecutar estos dos básicos. Vamos a utilizar puntas al frente, específicamente al frente, aunque también se pueden utilizar a los lados y atrás, pero en esta clase solo vamos a practicar con las puntas al frente. Ya en otras clases les iré diciendo cómo se ejecuta con las puntas atrás, a los lados e incluso aquí arriba. Entonces, ya sabemos que para trabajar puntas, nuestra punta tiene que estar bien elevada y en esta posición, no muy acá y no muy pegada al pie. Ahí. La otra regla que ya sabemos también es que tenemos que flexionar nuestras rodillas. Entonces, ya que estoy en esta posición, para poder ejecutar Ope, mi punta tiene que ir al mismo lado que mi cadera. Es decir, que si yo tengo esta punta, mi cadera tiene que ir también para la derecha. Y serían círculos lentos. Ami. Así sería Ope. Si yo tengo mi punta izquierda, mi cadera tiene que ir hacia la izquierda para que se llame Ope. Se vería de esta manera. Círculos lentos. Por el contrario, si yo quiero hacer Taipu, mi punta y mi cadera tienen que ser contrarias. Si yo tengo mi punta derecha, mi cadera tiene que ir hacia la izquierda. Se vería de esta manera. Y si yo tengo mi punta izquierda, para que sea un Taipu, mi cadera tiene que ir a la derecha de esta manera. O si lo quieres ver un poco más sencillo, si yo tengo mi punta derecha y quiero hacer Ope,
mi cadera tiene que ir hacia afuera. Y si yo quiero hacer taipo, mi cadera tiene que ir hacia adentro. Por el contrario, si yo tengo mi punta derecha y quiero hacer ope, mi cadera tiene que ir hacia afuera. Y si quiero hacer taipo, mi cadera tiene que ir hacia adentro. Esa es la diferencia entre estos dos básicos. Yo sé que al inicio suena un poco confuso, pero con el tiempo te vas a acostumbrar a hacer ope y taipo sin confundirlos. Entonces vamos a practicarlos a los tres lados del salón. Con la punta derecha vamos a hacer brazo aquí y vamos a ejecutar 5 ope con cada punta. Me quedo en el mismo lado y ahora cambio la punta para hacer 5 taipo y 5 taipo con la otra punta. Y repetimos el ejercicio hacia los tres lados del salón. ¿Lista? Vamos a subirle a la música para que te concentres en tu cadera. Saca tu punta, flexiona rodillas, coloca tu brazo y vamos con ope. Pero si sientes que necesitas hacerlo todavía lento, puedes repetir el ejercicio lento y después lo hacemos más fluido. ¿Lista? Si sientes que ya te salió lento, vamos a agregarle un poco de velocidad a la cadera para que se vea más continuo. Mismo ejercicio, mismos conteos, 5 con cada punta de ope y luego cambiamos a taipo y cambiamos a los lados. ¿Lista? Vamos. Ope. Cambio, ope.
haya servido muchísimo y recuerda que debes de ser constante para ver los resultados en tu cadera. Muchas gracias y vamos a practicar. Nos vemos.